Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buen provecho, gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del ímpetu espiritual. En el mundo físico, para saltar lo más lejos posible, necesitamos ir hacia atrás del lugar a partir de donde saltaremos para tomar impulso. Para que un arquero pueda disparar la flecha necesita tirar hacia atrás la flecha con su arco. Sin ese ímpetu, sin ese impulso de atrás hacia adelante, el saltador no saltará mayor cosa y la flecha no saldrá. Algo que es cierto en el mundo espiritual, en el mundo natural también es cierto en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Así como para conseguir logros en el mundo físico necesitamos tener impulso físico, para conseguir logros en el mundo espiritual también necesitamos el ímpetu espiritual. Para conseguir ímpetu espiritual necesitamos un movimiento regular, un movimiento continuo. Del mismo modo que si no somos regulares en el mundo físico, nuestro caminar va a ser intermitente, vamos a tener que tomar nuevamente impulso, vamos a perder el ímpetu, etc. Así sucede en el mundo espiritual. Si nuestro caminar espiritual va hacia atrás y no hacia adelante, si nos detenemos y volvemos a comenzar, si no tenemos un movimiento continuo hacia adelante, si perdemos el interés espiritual, no vamos a avanzar, y peor aún, nunca vamos a lograr alcanzar aquello para lo que fuimos llamados por Dios. Nunca vamos a alcanzar aquello que fuimos llamados para hacer, ni para vivir, ni para sus bendiciones. Debemos hacer de nuestro objetivo ser lo más regulares, lo más continuos, lo más firmes que podamos en nuestro caminar espiritual. La palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo número 2, le dice, Pablo escribiéndole a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le da 3 ejemplos de esfuerzo: el del soldado, el del atleta y el del labrador. Hoy voy a tomar el ejemplo del atleta para hablar de esto del ímpetu espiritual. Un atleta, principalmente, por ejemplo, los que tienen la especialidad de la carrera, para poder bajarle un segundo a su tiempo personal en una distancia X, necesitan entrenarse cotidianamente, constantemente. Si paran de entrenarse un día, lo que habían ganado anteriormente lo pierden. Si se descansan una semana, 3 días, 5 días de ese ímpetu que llevaban en el entrenamiento, tienen que comenzar de nuevo. Su tiempo regresa a niveles anteriores. Necesitan entonces volverse a entrenar, número 1, para recuperar lo que perdieron, y mucho más entrenamiento para bajar un segundo a su tiempo en esa distancia específica. ¿Eso de qué nos habla? Que un atleta no puede perder su constancia en cuanto a su entrenamiento físico.
Y de la misma manera sucede en lo espiritual. No podemos perder la constancia en nuestro entrenamiento espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar espiritual, en nuestra carrera espiritual. Necesitamos todos los días correr la carrera en cuanto a vivir en la justicia de Dios, en pureza, en oración, en adoración, en gozo, en amor, en santidad, en obediencia. Y todo ello nos dará un ímpetu espiritual, no yendo hacia atrás, sino siempre yendo hacia adelante. Y después, y nos va a llevar a avanzar cada día más en cuanto a llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permitamos entonces que nuestro caminar espiritual nos lleve cada día a un terreno espiritual más elevado. En Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, la palabra también dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué está diciendo este pasaje? Que nos despojemos de todo aquello que nos impide avanzar, de todo peso que nos impida avanzar, de cuestiones de formas de pensar del mundo, de atracción por las cosas del mundo, del pecado, de la negligencia, de la pereza. En el mundo espiritual no nos podemos dar el lujo ni de la diligencia ni de la pereza, de la misma manera que tampoco nos deberíamos dar ese lujo en el mundo natural. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. Para ir adelante en el mundo espiritual, para vivir más en las bendiciones, para vivir en más bendición de Dios, en más abundancia, en más prosperidad, en victoria, siempre necesitamos ir hacia adelante. Así que la exhortación es a que no frenemos de ninguna manera nuestro caminar espiritual, que no lo descuidemos, que no podemos descuidarnos ni un solo día en nuestro caminar espiritual. Todos los días necesitamos caminar, avanzar, seguir hacia adelante, no perder el ímpetu. No importan las circunstancias adversas que vengan a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que todas las adversidades y todas las cosas que suceden en nuestra vida, aunque no sean adversidades, obran para bien de los que amamos a Dios. Así que todas obran a nuestro favor, ¿no? Ninguna situación ni circunstancia nos debería hacer perder el ímpetu, más bien nos debería estimular a seguir adelante en ese ímpetu para alcanzar aquello bueno que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas a través de esas circunstancias, tratando de formar en nuestras vidas a través de esas circunstancias. No perdamos el ímpetu espiritual, no dejemos de correr, no dejemos de avanzar, no nos quedemos estáticos. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde que nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, crecer en tu palabra, fortalecernos en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer, por la diligencia, Señor, en nuestro caminar espiritual, que de la misma manera que somos diligentes en otras cosas de la vida cotidiana, seamos diligentes, Señor, en nuestro caminar en ti, en crecer cada día más en ti, en el conocimiento de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, en una vida de consagración y de dedicación a ti, en una vida de santidad, en la oración, Señor, en el compartir el Evangelio con otras personas, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda tarde y, si Dios lo permite, más al final de la tarde compartiremos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.